Son las 8:34, continuamos en Radio Análisis en esta mañana de día lunes. Estaba viendo un gráfico que lo voy a describir para quienes no nos están viendo por Facebook, que son la mayoría, por cierto, la gran mayoría, que muestra cómo se han ido estrechando los resultados en la elección de Perú como si fuese un embudo. O sea, el primer cómputo muestra una diferencia entre las dos candidaturas significativa y se va estrechando, 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 hasta que no se sabe si con el conteo del 100% de los votos las líneas se cruzan, lo cual querría decir entonces que Pedro Castillo pasaría a Keiko Fujimori. Es una noticia que vamos a ir dando porque se están produciendo actualizaciones permanentes de la elección en Perú y obviamente aparecen distintas hipótesis respecto a cómo se comporta el electorado, qué votos llegan primero, a quiénes favorecen, en fin, pero es una final súper, súper estrecha que a esta hora no nos permite decir con claridad quién va a ser el próximo o la próxima presidente de ese país. Bueno, con esa incertidumbre del país vecino iniciamos este panel y saludamos en primer lugar a la conductora de este espacio, a la editora general de nuestro departamento de prensa, Monserrate Rolano. ¿Cómo estás, Monserrat? Buenos días. Hola Patricio, buenos días. Bien, también siguiendo los inciertos resultados de Perú ahí minuto a minuto, así que cualquier novedad también la vamos a estar dando a conocer oportunamente. Espero que tú estés bien también y hayas tenido un buen fin de semana. Sí, tuvimos un buen fin de semana, es cierto, así que con hartas energías. Bueno, vamos a saludar a nuestros panelistas, en primer lugar a la académica de la Universidad Católica del Norte, desde Antofagasta. Habíamos dicho, estamos en un propósito declarado, nada escondido, no es como las expulsiones del gobierno de migrantes, ¿no? Esto es súper explícito, ¿no? De descentralizar las voces también, así que desde ahí tenemos nuevamente la presencia de Francis Espinosa. Francis, muy buenos días, muchas gracias por estar acá nuevamente. Muy buenos días, Patricio, Montserrat, Ernesto, gracias por invitarme a su programa. Y sí, me parece significativo que los medios descentralicen, o sea, una de las prácticas fundamentales de todo este proceso de descentralización que nos lleva a la elección de gobernadores y gobernadoras. Muchas gracias. Sí, pues bueno, y tenemos también a Ernesto Águila, santiaguino, pero eso no es necesariamente un defecto. Buenos días, Ernesto, bienvenido. Buenos días, Patricio, Montserrat, Francis. Soy magallánico en todo caso, Ah, mira, pero mira, bueno, demasiado tiempo ya en Santiago ya, así que santiaguino igual. muy bien. Saludos para Magallanes. Bueno, vamos con los temas, Monserrat. Sí, bueno, a propósito del comentario de Patricio, yo quería partir con el tema de la expulsión de los migrantes del fin de semana. Ha habido varios pronunciamientos durante las últimas horas, el Servicio Jesuita Migrante, la Defensoría de la Niñez, organizaciones también migrantes y promigrantes. De hecho, en nuestro diario electrónico también está en portada una de ellas. Respecto de esta expulsión, que no es la primera, y todo también hace prever que no va a ser la última, y se han planteado cosas que son bastante graves, creo yo, y ahí se los quería plantear para que lo podamos comentar. Bueno, en nuestro diario electrónico pueden revisar la entrevista a Eduardo Cardosa, quien plantea que se están normalizando las violaciones a los derechos humanos, particularmente de la población migrante. Él planteaba que algo que considero que es bastante serio, que a quienes se les ha expulsado se ha hecho sin tener en cuenta el estudio de cada uno de los casos y no se ha respetado el debido proceso, algo que es básico, ¿no?, en un sistema democrático. Y bueno, ha habido varios pronunciamientos durante el fin de semana. El gobierno se ha defendido diciendo que esta expulsión se ajusta a derecho, y bueno, todo también enmarcado en esta famosa ley de migraciones que se promulgó hace algunos meses y que el presidente incluso defendió en su cuenta pública de la semana pasada. Les quería pedir una opinión, un análisis de por qué está ocurriendo esto, además en un momento en donde el presidente trata de sacarse de alguna manera esta carga, esta mochila de la violación a los derechos humanos, pero por otro lado vemos que ocurren estas situaciones que también podrían generar algún tipo de rédito político. Es lo único que a mí se me viene a la cabeza para incurrir en estas prácticas, ¿no? Ahí les doy la palabra a Francis en primer lugar, con quien no habíamos compartido, así que un saludo también afectuoso. Francis. Sí, gracias, Montserrat. La verdad es que, digamos, en política todo es multivectorial, o sea, todo se analiza
desde múltiples variables, y quisiera partir, digamos, sobre la base de algo que pudiese presentarse como normalización y no lo es. De qué manera el gobierno de Sebastián Piñera ha seguido una lógica coherente de ordenar la casa, que ese ordenamiento de la casa tendría que dar para mucho en realidad, y tendría que dar para mucho en términos de digamos, esta expulsión que primero se hace en el norte del país, ¿no? Le llamé yo la marcha de los overoles blancos, que era algo realmente muy simbólico, muy patético además, y que implica, digamos, una lógica en la cual la migración no es algo importante para el país, y no es algo importante porque tampoco tiene una relación vinculante con tratados internacionales, pensando que justamente la Constitución nuestra no aborda el tema de los tratados internacionales como algo fundamental, sino que los tratados internacionales más bien quedan en una normativa menor. Entonces no habría, digamos, ninguna obligación, que sería mi segundo punto, de desarrollar un debido proceso. Ahora, la lógica internacional nos dice otra cosa, y yo creo que desgraciadamente Chile es un país, bueno, yo estuve mucho tiempo en Inglaterra, y Chile es un país muy parecido a Inglaterra en el sentido que es un país isla, o sea, un país muy cerrado, que en primer lugar, digamos, aprende poco de las lecciones que da, pero también mira poco el resto del mundo, a excepción de que quiera a lo mejor un tratado de libre comercio. Y en el caso de la Unión Europea, que es el caso que más conozco porque lo he estudiado por años, en el caso de la Unión Europea ya hay toda una dinámica, hay una presión también, pero también hay una discusión desde la academia y desde, digamos, la bruselización de la Unión Europea de apuntar a un tratado justamente de temas de migración. Entonces yo tengo la impresión de que a pesar de que hay una normalización en este gobierno del ordenamiento de la casa, pero se sigue teniendo en cuenta este ordenamiento sin contemplar la normativa internacional. Y ahí, digamos, le dejo la palabra a Ernesto, que él también, digamos, conoce bastante bien del tema. Bueno, sí, bueno, yo creo que de esta política que ha seguido el gobierno de expulsión o deportaciones colectivas, que también es un dato en sí mismo, yo creo que, bueno, lo que salta a la vista, al menos son dos o tres cosas. La primera de ellas es que lo que existe no es lo que se usa internacionalmente, que es observar caso a caso. Porque, por ejemplo, de los 56 deportados, 20 eran personas que tenían antecedentes penales o ya resoluciones judiciales, pero la mayoría de ellos eran personas que se las expulsa bajo el argumento de que incumplían cuestiones administrativas, básicamente ingreso ilegal por pasos no reconocidos, etc. Pero esto se los detiene un día viernes y se los expulsa un día sábado, es decir, claramente lo que se busca es que las personas no puedan ejercer sus derechos, y por lo tanto se pueda examinar realmente el mérito en cada caso. Hubo un fallo interesante de la Corte de Apelaciones de Santiago en favor de una ciudadana venezolana en días recientes, en el cual justamente hace ver este punto. O sea, dice, detiene la expulsión y dice que tiene que tener la persona la posibilidad de ejercer sus derechos. Y bueno, a mí me parece que ahí ya hay algo como hecho a la mala, ¿eh? Como saltándose cuestiones procesales y afectando derechos de las personas. Por ejemplo, se dice que hay separación de padres que son expulsados de niños y niñas y jóvenes adolescentes, lo cual es un delito bastante ya flagrante en materia de derechos humanos, y por lo tanto uno, claro, se pregunta por qué lo hace el gobierno.
¿Por qué sigue este procedimiento? ¿Por qué no sigue el camino correcto del derecho? Y bueno, yo creo que ahí efectivamente la única explicación que uno tiene es que se piensa que esto genera ciertos réditos políticos. Ahora, el discurso anti-inmigración, la mano dura contra la migración, ha sido una gran herramienta electoral para las derechas en el mundo. Efectivamente, como lo hemos hablado en otras ocasiones, la migración produce problemas, no al nivel de lo que muchas veces se dice, porque la migración todavía en Chile es un factor que los empresarios valoran porque regula a la baja la mano de obra. Tenemos el antecedente del presidente llamando, ¿no es cierto?, a los venezolanos a ingresar, a venir a Chile, pero esa apuesta por algo que reditúa electoralmente, que en muchos países logró que la derecha entrara en sectores obreros y populares, básicamente porque se instala allí un discurso de que el inmigrante viene a quitarte derechos, viene a quitarte el trabajo, y pasa a ser, ¿no es cierto?, el chivo expiatorio de muchos problemas sociales que existen en los países, en el nuestro también. Se instala este doble discurso, o sea, por un lado se usa masivamente la migración para reducir costos de producción, y por otro lado hay un discurso que apela a los miedos atávicos hacia el extranjero, hacia el distinto, y un discurso que no está sustentado en que los migrantes significarían menos oportunidades para los chilenos y chilenas en un momento difícil. Entonces, por último, la puesta en escena, yo creo, de overoles y expulsiones, como digo, colectivas, ni siquiera individuales, yo creo que dan cuenta de eso, o sea, de que hay un propósito político, pero una gran inconsistencia en lo que se refiere al respeto procesal que estas expulsiones deberán tener, o a los derechos que están y que no pierden las personas por migrar, porque nadie migra por voluntad propia. La migración siempre es una movilización forzada, y por eso el derecho internacional tiende a protegerla. Sí, a mí, bueno, probablemente esto tiene muchas maneras de entrar, pero una de las cosas que me preocupan, porque estamos todos preocupados, de cómo recuperamos la confianza en las instituciones, la confianza en las autoridades. Existe un cierto consenso que especialmente en las circunstancias en las que estamos debajo de cierto punto, no es saludable que las autoridades tengan tan poca credibilidad. Pero toda esta puesta en escena, Francis, Ernesto, al menos desde mi punto de vista, le hace un súper flaco favor a la investidura y a la dignidad del cargo. Voy a mencionar al menos dos variables para referirme al punto. Primero, este acto deliberado de hacer trampita para saltarse al Poder Judicial, ¿no? O sea, hacerlo entre el sábado en la tarde y el domingo en la mañana, que es justo cuando los tribunales están cerrados, y que aparezca ni más ni menos que el gobierno, y ni más ni menos que el Ministerio del Interior, haciendo esa... No voy a ser responsable de lo que digo, para mí esa es una evidente pillería, ¿no? O sea, nadie creo que está en condiciones de sostener que es casualidad que siempre lo expulsan los domingos en la mañana. O sea, es evidente para qué se hace en ese momento y no en otro. Me parece políticamente delicado. Y lo otro que me parece políticamente delicado son los argumentos. O sea, ayer cuando el subsecretario Gali decía que en realidad los estaban mandando de vuelta a Venezuela para que no siguieran abusando de ellos en Chile, me parece que son tipos de argumentos que no, bueno, que no resisten una mínima vocación de desarrollar un debate político serio sobre el punto. Ahí, Francis, preguntarte cómo lo ves, ¿no? Porque es cierto, uno puede girar a favor de ganar votos, pero en este caso parece que junto con girar a favor de ganar votos se gira en contra del prestigio propio, ¿no? O de la investidura del cargo, no sé cómo llamarlo. Sí, digamos, partir de la base que finalmente yo creo que en este tipo de discusiones siempre hay una bipolaridad ideológica o de visiones, más bien de la Weltanschauung, de la cosmovisión, y como bien decía Stuart Hall, uno parte desde su condición, ¿no?
y quienes fuimos migrantes, digamos, debiéramos tener una visión un poco más empática para el migrante. Eso es lo primero. Lo segundo, Patricio, que era algo que también había tomado Ernesto, era de qué manera, digamos, la institucionalidad se hace parte de estas prácticas que en el fondo tendrían legitimidad en la institucionalidad, en el ejercicio, digamos, del poder o de la toma de decisiones desde el Ejecutivo, pero digamos que son ampliamente discutidas en la literatura actual, en la cual se habla de estas dictaduras democráticas a raíz del efecto pandemia o de estos gobiernos autocráticos que van debilitando las instituciones a raíz de estas prácticas. Entonces, habría que tener en cuenta también de qué manera la institucionalidad se ve frágil frente a esta toma de decisiones, que en el fondo podría corresponder, como decía el ministro, a un Estado de Derecho, porque prácticamente el ministro Delgado plantea la idea de expulsar la delincuencia, entonces estaría en un Estado de Derecho, pero de qué manera justamente estas prácticas que se pasan a llevar, en este caso al Poder Judicial, implican una debilitación de la institucionalidad misma. Y por otra parte, que es algo que a mí particularmente más me preocupa, porque mi especialización es política internacional, es la reputación país. O sea, la reputación país, pensando que cada vez los acuerdos económicos implican, digamos, una mirada más digna del ser humano y de los temas de migración, porque desde el paso de Turing, nosotros, digamos, finalmente nos movimos dentro del continente y a otras partes. Entonces, es complejo el tema frente a qué imagen damos como país en plena pandemia, expulsando en este caso migrantes. Entonces, creo yo que eso tampoco se ha analizado de manera profunda en términos del desarrollo de una diplomacia pública y de una diplomacia más integrativa que nos llama la Unión Europea a ser una democracia más integrativa y justamente más pensante en, digamos, en las prácticas en favor, en este caso, del ser humano. Sí, ahí justamente estaba pensando en lo que plantea Francis, ¿ah? En la imagen de nuestro país a nivel internacional, porque lo que dice Patricio es muy cierto. Yo agregaría quizás un tercer factor, que es la forma en que se les expulsa, con estos trajes blancos, todos vestidos de la misma manera, el punto de prensa del presidente con el ministro del Interior, con el subsecretario, con la policía, la PDI detrás. Y es algo que los medios reproducen sin quizás hacer un procesamiento, un cuestionamiento de lo que están haciendo. Creo que, y esto también como un mensaje para los otros medios, que no normalicemos situaciones de estas características, lo hemos hablado en varias ocasiones. Pero ahí desde el punto de vista de la mirada internacional, ¿cómo lo ves, Ernesto? ¿Ves que puede haber algún tipo de daño o afectación a nuestro país, estas políticas que se están tomando por parte del gobierno del presidente Piñera, o es algo que quizás pasa, entre comillas, colado en relación a lo que hacen otros países, algo que ocurre frecuentemente en Europa, en Estados Unidos, en fin? ¿Cómo lo ves? No, yo creo que tiene un efecto en la imagen internacional del país muy clara. O sea, yo, no sé, sigo bastante la realidad internacional y en estos momentos no recuerdo deportaciones masivas con overol, o sea, vistiendo de manera uniformada a las personas, lo que da cuenta un poco como de presidiario, eso filmado y lanzado hacia afuera como imagen. No sé, a mí los overoles como que me retrotrae a Guantánamo. Y claro, yo no tengo una imagen de un país, en este caso no sea Chile, con este tipo de puesta en escena. Y por lo tanto, claro, yo creo que para, como decía Francis, para todo el que ha sido inmigrante, que no es poco en el caso de Chile, tanto chilenos migrando hacia otros países como todas las migraciones que el país ha vivido,
dar ese trato, generar esa imagen, yo creo que es un daño más que este gobierno le hace a la República, ¿no? Saltándose, como dice Patricio, las instituciones, o sea, ¿por qué no dejar que el Poder Judicial actúe? O sea, que introduzca un balance, de eso se trata la democracia, no solamente mayoría y minoría, sino también balances de poderes. Y por lo tanto, lo que corresponde en estos casos es que actúe el Poder Judicial y por lo tanto evitar que se cometan arbitrariedades. Pero claro, como tú dices, yo creo que desde el punto de vista de la imagen, esto tiene pocos precedentes en el resto del mundo y yo creo que generan una muy mala impresión. Y es parte del deterioro de una imagen del país que yo creo que se ha producido efectivamente en los últimos 2, 3 años en términos del respeto a los derechos humanos. O sea, Chile tiene 4 informes de violaciones a los derechos humanos a su haber, y ahora suma este tratamiento a la migración. En ese sentido yo creo que hay una involución clara del país en materia de asumir que los derechos humanos son la base ética mínima de nuestra convivencia. Sí, probablemente está el gran riesgo de pensar que podría ser un tipo de políticas afines a un gobierno de derecha, y en realidad las cosas tienen límites, ¿no? O sea, es muy legítimo que cualquier sector político tenga la mirada que estime sobre la migración, pero hay ciertas cuestiones básicas que hacen que los países funcionen, como por ejemplo lo que mencionaba Ernesto, el respeto a las instituciones, el respeto a la dignidad de las personas, el respeto a los derechos humanos. Yo dificulto que haya muchos gobiernos de derecha en el mundo, a propósito de lo que planteaba Ernesto, que estén en condiciones de enarbolar con un cierto orgullo, porque además el gobierno lo hace con alarde, ¿no? Llama a los medios, les muestra, se explaya, medidas en forma y fondo como las que hemos visto en los últimos meses. Pero bueno, les propongo, salvo que haya algo que agregar, porque todavía nos quedan un par de minutos, pero si no es así, que vayamos a un breve alto para continuar con nuestras conversaciones. ¿Algo para cerrar el punto o vamos y volvemos? Solamente Sí, Francis. señalar, Patricio, que desgraciadamente la élite política de derecha ve que estas conversaciones o puntos de vista son más bien de izquierda, no izquierdosos. Y yo tengo la impresión de que ahí hay un poco de ignorancia, pensando que efectivamente, tal vez a diferencia de Donald Trump o de otros, digamos, mandatarios, estoy pensando también en estos gobiernos bien dictatoriales como República Checa, Polonia, que en el fondo se están comportando de una manera, digamos, un poco no a la migración, un poco tienen esa lectura, pero en el caso, por ejemplo, de Ceuta, digamos, cuando viene este éxodo masivo de marroquíes a España, lo que hace rápidamente España es, digamos, negocia con Turquía y además le ofrece ayuda económica. A lo mejor ese no es el camino, ¿no, Patricio? Pero yo tengo la impresión de que ahí hay una gobernanza inteligente del tema de la migración. Y creo que eso todavía nos falta a nosotros, como que hay mucha, digamos, nuestro tratamiento en la migración es una cosa muy burda, y además, como siempre se pone la carreta ante los bueyes, se abrieron las fronteras, pero nunca digamos, se avanzó en infraestructura para tener mejores condiciones para migrantes y para chilenos y chilenas. Entonces, tengo la impresión de que el Estado necesita cerrar las puertas porque, en el fondo, como bien decía Ernesto, da rédito político, pero no desde una mirada, digamos, un poco más de dignificar al ser humano, creo yo. Sí, bueno, yo encuentro que lo que señala Francia es muy correcto. O sea, estos son temas que hay que observar y multilateralmente. O sea, se necesita una política latinoamericana de migración, porque efectivamente la migración que hoy día está ocurriendo es básicamente migración dentro de los países latinoamericanos. Entonces, una política correcta, humanitaria, que se haga cargo del problema, claro, tiene que llegar a acuerdos con los países donde se está produciendo la migración, y entre todos los países, y
y tomar decisiones. O sea, no es, claro, me parece clave en ese sentido avanzar hacia un tratado sobre migraciones, así como lo hace la Unión Europea a nivel latinoamericano. Creo que sería una manera de dar un paso distinto y si viene un nuevo gobierno que marque una diferencia buscando un acuerdo de esa naturaleza. Sí, el análisis que ustedes hacen, Francis y Ernesto, a mí me parece súper lúcido, pero si nos esmeráramos en mirar bien el tema, probablemente sería, sin restarle ningún mérito a la lucidez del análisis de ustedes, bastante obvio, ¿no? A mí me llama mucho la atención cómo el canciller es una autoridad invisible en este tema. O sea, es como si los migrantes vinieran de la estratosfera, que hubieran aterrizado en un platillo volador y no hubieran atravesado las fronteras. O tendría que ser evidentemente un problema regional. Opiniones políticas aparte, que la candidatura que lo ha sostenido con mucho énfasis es el área internacional de la candidatura de Paula Narváez, ¿ah? Así es que ahí hay un tema interesante que uno tiene la pretensión que ojalá se pueda traducir en que este asunto se debata durante el próximo escenario presidencial. Pero bueno, vamos a ir un breve alto, son las 9 en punto y continuamos con Radioanálisis en esta mañana de día lunes. Son las 9:04 de la mañana y tenemos nuevo cómputo. Montserrat, respecto a las elecciones de Perú, con el 95.161% de las actas. Se sigue estrechando. Keiko Fujimori tiene 8.242.165 votos, con el 50.1 50.16, si prefieren más preciso, de los votos, mientras que Pedro Castillo tiene 8.187.750 votos, lo que equivale a 49,83%. Lo que yo veo aquí es que hay una diferencia muy baja de 30.000 votos, 35.000 votos entre una candidatura y la otra, y que, claro, faltando todavía 1 millón de votos por escrutar, augúrate un final súper estrecho, así que lo comentamos a esta hora de la mañana para que ustedes estén enterados sobre lo que está ocurriendo con el conteo de los votos en Perú. Igual hay una gran cantidad de mesas, así es que, impugnadas, así es que aunque el conteo termine, yo sospecho que la historia no va a terminar ahí. Sí, faltan varias horas para que podamos probablemente tener un resultado ya más concreto de las elecciones en Perú. Yo los quiero cambiar de tema, pero de alguna manera se relaciona en algo, lo que hablábamos en el bloque anterior, a propósito de las ventajas o los réditos políticos, ¿no? Porque la semana pasada se planteó, se anunció por parte de un diputado, el diputado Alessandri particularmente, un proyecto de retiro del 100% de los fondos previsionales, pero fue algo muy curioso porque lo anunció, pero no lo hizo. O sea, dijo, si es que eventualmente el alcalde Jadwe fuera a ganar la presidencial y fueran a expropiarnos nuestros fondos, este proyecto sería presentado, una cosa bien extraña. Bueno, eso dio pie también para que la diputada Pamela Giles presentara también, ella sí, un proyecto de retiro del 100% de los fondos, que en realidad no es un 100% necesariamente porque tiene un tope, en fin, pero esto ha abierto la discusión respecto del tema previsional. De hecho, el ministro del Trabajo anunció hace un par de días que se iba a reactivar el debate por la reforma previsional, algo que yo ya perdí la cuenta cuántas veces el gobierno ha dicho eso. De hecho, el mismo presidente, siempre cuando se acerca un retiro, dice que el debate va a tomar urgencia, que es una de sus prioridades, y finalmente, de hecho, ni siquiera lo anunció en la cuenta pública. Ahí les quiero pedir una opinión respecto de este tema, ¿no? del retiro del 100%, porque hay varias lecturas que se pueden hacer. Una de ellas tiene que ver, obviamente, con desestabilizar el sistema previsional, y también lo que está pasando en paralelo con la reforma al sistema de pensiones. Lo hemos hablado aquí en varias oportunidades, es algo que debiera tener máxima prioridad, sobre todo considerando que
Se han hecho muchos retiros de dinero, digamos, de los fondos previsionales, y quienes están más afectados son quienes están próximos a pensionarse, y para ellos no existe ninguna solución en el corto plazo. Les quería preguntar su opinión, ¿cómo lo ven? Francis, si quiere partir. Sí, sí, nuevamente la idea de que, digamos, desde qué variable estamos analizando el fenómeno. Sin duda, digamos, los retiros han generado una imagen que no sé si están basadas en la realidad de una desestabilización del sistema de pensiones. Eso por una parte, pero por otra parte, porque en el fondo uno tendría que preguntarse, bueno, ¿por qué llegamos a este punto? Que es una cosa constante que se ha preguntado, y es efectivamente porque desde el día cero hasta, digamos, hasta el actual periodo, el gobierno siempre, digamos, se quedó atrás en la ayuda económica, mientras Europa, porque yo recuerdo eso, mientras Europa planteaba un salario universal digno. En marzo del 2020, nosotros, digamos, empezamos a entregar cajas o a hacer otras dinámicas, a entregar una serie de, digamos, de IFES un poco con la teoría del elástico, ¿no? Y con una serie de, digamos, de prerequisitos que finalmente eran súper complejos digamos, de tener, digamos, de cumplir. Entonces se generó ahí toda una, digamos, una problemática hasta el día de hoy, que pareciera ser que ahora el presidente más o menos ha ido soltando la billetera. Digamos, dos preocupaciones para darle el paso a Ernesto, fundamentales. Yo creo que acá siempre estamos en pugna, más que con la desestabilización del modelo previsional, más bien digamos, con la antagonía, con la disputa con el modelo neoliberal. O sea, por una parte el diputado plantea esto, digamos, saquemos las platas, pero que finalmente la gente lo meta donde más le conviene. Es decir, hay una lógica neoliberal individualista, egoísta, y yo insistiría que se malentiende la discusión sobre el liberalismo, y otra lógica, digamos, que apunta a de qué manera vamos desarrollando sistemas más comunitarios o colaborativos de ahorro previsional, y que en el fondo pudiésemos también ir financiando a la gente que no tiene más recursos o que ya no tiene recursos. Eso por una parte. Y por otra parte, digamos, la idea constante del gobierno, este estado tóxico que le llamo yo, perdón, este estado negligente, en el cual finalmente tenemos libertad individual, pero terminamos, como dice Carlos Peña, terminamos rascándonos con nuestras propias uñas. Entonces, finalmente, ¿quién ha pagado el costo de la pandemia, Montserrat? Lo hemos pagado los chilenos y las chilenas. Con nuestro ahorro provisional, con la constante humillación de en el fondo estar y no estar presente en los retiros, etcétera, etcétera, o en los beneficios del gobierno. Y por último, una preocupación que también pongo en la mesa, porque lo escuché la semana pasada en un webinar, el tema de qué manera finalmente, dado que las pensiones se negocian a nivel internacional, y digamos, las empresas internacionales van a terminar demandando al Estado chileno, sobre todo en estas rentas vitalicias, ¿no? ¿Y quién va a pagar los costos digamos, de la demanda del Estado chileno? Vamos a ser todos los chilenos que tributamos. Entonces hay una, digamos, finalmente, siento yo que estamos en la misma lógica de Margaret Thatcher, que ella decía, bueno, pero si en realidad el Estado no tiene plata, son los ciudadanos, los trabajadoras los que tienen que poner la plata, porque el Estado no tiene plata. Pero yo tengo la impresión de que en el fondo la discusión va hacia el modelo neoliberal que ya, digamos, hace agua en nuestras discusiones públicas. Ernesto. Bueno, yo pienso que una de las herencias que va a dejar la pandemia es la crisis terminal del sistema de AFP en Chile. Crisis que en realidad es anterior a la pandemia, crisis que yo creo que está muy a la base del estallido social del 18 de octubre, si no tuviera que decir 2 o 3 temas así económicos, sociales, que están a la base. Bueno, uno es el endeudamiento, ciertamente, pero el otro es
que en el momento en que empieza a pensionarse de manera masiva ya, cuando el sistema empieza a entrar definitivamente en régimen, lo que tú te encuentras son con tasas de retorno en torno al 30, al 25% del último ingreso de las personas. Entonces, muchas personas que habían logrado una cierta situación económica de clase media o media baja, digamos, son lanzados de manera, pero masiva a la pobreza. Entonces, yo creo que hay un tema ahí que, como bien dice Francis, y lo asocia a la pandemia, es que el gobierno se demoró 13 meses. Ayer en un programa de televisión, la periodista le dijo, a propósito del IFE universal, le dijo el ministro Velorio, me parece, le dijo, están llegando con 15 meses de retraso. Él dijo, no, con 13 meses. Tratando de hacer ahí diciendo que, bueno, no fue tanto, digamos, 13 meses es harto, porque en realidad la pandemia golpeó económicamente a la gente de manera muy, muy fuerte, muy brutal. El propio gobierno definió políticas de Estado que tenían que ver con el confinamiento, y de qué manera tú puedes cumplir el confinamiento sin salir a trabajar, por tanto, sino teniendo algún tipo de ayuda social real de parte del gobierno. Y bueno, y luego de mucho tiempo, el IFE actual, el IFE universal, a no ser que ya haya una letra chica que no alcanzó a ver nadie, que tampoco descartaría, pero ya una letra chiquitísima sería, se supone que va a llegar a unas 15 millones de personas, y está en la línea de la pobreza, cosa que también es discutible, porque yo creo que la Fundación Sol puso bien el tema y plantea un 30 o 40% más sobre la línea de pobreza, que son 165.000 pesos, y hablaba de una línea de suficiencia. O sea, una cosa es que te llegue un bono per cápita de 165.000 pesos, y que eso sea suficiente para que tú no sé, puedas cumplir con las medidas sanitarias. En estos momentos están muriendo 800 personas a la semana en Chile por la pandemia. Ese número a veces se pierde de vista, pero son 800 personas, o sea, es mucho. Y por lo tanto, cumplir las medidas sanitarias requería ese IFE, que se va a dar por 3 meses y que es de 165.000 pesos por integrante de una familia que esté en el registro social de hogares, en fin. Como digo, no descartaría que haya alguna otra letra chica, pero se acerca bastante más a un apoyo más universal. No suficiente en los montos, no bajo la lógica de suficiencia, sino bajo esta lógica de la línea de la pobreza. Ahora, todo esto para decir qué, o sea, decir que yo creo que el propio gobierno, los propios ideólogos del sistema AFP, al llevar a la gente a la búsqueda que la única solución universal para enfrentar la pandemia era hacer uso de sus ahorros previsionales, yo creo que condujo al colapso, yo creo que terminal del sistema AFP. O sea, dicho en lenguaje común, lo barato cuesta caro. O sea, claro, trataron de ahorrarse platas, y terminaron entregando el sistema AFP. Hoy hay 5 o 6 millones de personas que no tienen ningún peso ahorrado en términos previsionales. ¿Qué se va a hacer con ellas después que todo esto pase? Se las va a dejar, digamos, en la indigencia total a 5 millones de personas. ¿Qué va a pasar con el resto que va a recibir sus pensiones, pero disminuidas? Porque las AFP han entregado el 10%, pero al cabo de 2 meses se lo traspasan a sus afiliados por la vía de que le empieza a llegar una pensión más baja. Entonces, gente recibiendo pensiones más bajas, gente que se quedó sin pensión. Y claro, ahora sale alguien y dice, bueno, que se llene el 100% ya. Pero es como no hacerse cargo del fondo del tema. El fondo del tema es que hay un sistema previsional que fracasó, que se ahondó su fracaso con el tema de la pandemia y la inercia del gobierno para llevar esto a alguna solución de apoyos universales centrales. Y lo que está en discusión, que también será materia del próximo gobierno,
y de los constituyentes de dejar eso como un derecho establecido en la Constitución, de tener una pensión digna, lo que quedará es la gran tarea de construir un sistema de seguridad social que tendrá que seguir más o menos las huellas de los sistemas de seguridad social que funcionan, que basan sobre la base de un sistema solidario, intergeneracional, y donde se pacta políticamente cuál es la pensión digna y se saca con fondos de impuestos, ¿no? O sea, y se llega así. Ahora, si sobre ese piso alguien quiere tener un ahorro individual, un seguro, bueno, ya que lo haga, digamos, pero ese mínimo común, eso lo construye la sociedad, lo construye con sistemas solidarios, intergeneracionales y con impuestos. O sea, no con impuestos, sino con recursos que salen de una lógica redistributiva y que te llevan a una pensión que, como digo, se negocia políticamente en función de parámetros éticos, sociales y también de las posibilidades económicas del país. Sí, ahora, si es que las AFP fueran solo un sistema de pensiones, probablemente, Ernesto, lo que tú llamas crisis terminal ocurriría de una manera mucho más expedita. Ahora, a propósito de estos retiros, se viene transparentando algo que durante mucho tiempo se trató con mucho denuedo de no transparentar, ¿no? Que es cuál vendría a ser la función más importante que cumplen las AFP en la sociedad chilena. Ustedes se acordarán que hace algunos años la Fundación Sol decía, por ejemplo, el verdadero objetivo de las AFP no es dar pensiones, sino capitalizar a los grupos económicos. Bueno, lo que vienen repitiendo los suplementos económicos del duopolio, bueno, para no darse tanta vuelta a la Tercera y el Mercurio, en los últimos días y semanas es que se advierte en el horizonte un gran riesgo de la descapitalización de la economía chilena si es que avanzan los retiros de fondos de las AFP. Bueno, ese parece ser hoy día el problema estructural más grave que para algunos tiene el país más allá de las pensiones, ¿no? Y es un factor que también hay que tener en consideración, porque si en función de algunos análisis económicos la posibilidad de los grupos económicos de capitalizar a través de las AFP les ha permitido incrementar su fortuna, es evidente que el desmoronamiento del sistema de las AFP no va a ocurrir sin un nivel de resistencia muy poderoso. Y ese es un factor que obviamente está jugando en estos días y que yo creo que de repente lo más saludable es hacerlo inmediatamente parte del análisis, ¿eh? No plantearlo como una cosa en compartimentos estancos, sino como las dos caras del mismo problema. No sé cómo lo ven. Sí, Patricio, yo creo que acá, digamos, yo lo podría ver desde la comunicación, en el sentido en que todo aquel, digamos, aquella idea, aquel mensaje que un poco se contrapone a la visión neoliberal de mercado, implica, como bien decía, me parece que una parlamentaria, el Cuco, o sea, hay toda una, digamos, una comunicación del terror para querer cambiar, digamos, las condiciones de esta élite política, económica, que finalmente sigue rentando incluso en periodo de pandemia. Yo quisiera destacar solamente una cosa para darle el pase a Ernesto. El acuerdo fiscal, digamos que acuerdan, valga la redundancia, los G7, un acuerdo fiscal revolucionario en el cual van a empezar, digamos, tienen varias aristas, pero digamos, frenan el avance, digamos, las condiciones de confort de las empresas de telecomunicaciones, de las empresas, digamos, digitales, y le empiezan a cobrar más impuestos. Entonces, si ya hay una señal del G7 en preocupación, digamos, a que estas élites económicas finalmente paguen lo debido, creo que esa también debiera ser una señal de discusión, digamos, en nuestra opinión pública, y no esta guerra del terror en la cual siempre estamos sometidos, y la gente incluso me habla a mí de corralito. Entonces, pero momento, o sea, si estamos en un país donde todavía la institucionalidad funciona y que pareciera ser que no hay otro modelo en el mundo en la cual efectivamente una visión solidaria de mercado no nos vaya a beneficiar de una u otra manera a todos en el fondo. Entonces yo tengo la impresión de que es importante entender nuevamente las señales internacionales y desde ahí
hacer nuestra discusión pública y no de esta vulgarización o de esta fatiga del discurso que le llaman. Sí, yo creo que lo que dice Patricio es súper cierto. El sistema AFP no es, o no fue concebido esencialmente como un sistema de seguridad social. O sea, nunca estuvo como en el centro del sistema el dar buenas pensiones, que es lo que corresponde que sea el sentido y el objetivo principal de los sistemas de seguridad social, sino que fue desde su inicio una pieza clave en el mercado de capitales, o sea, en la circulación de recursos para capitalizar empresas, y ahí uno, bueno, ahora iba viendo más cuadros en los cuales sale cuánto tienen la AFP en cada uno de los grupos económicos chilenos, cuánto inyectan, y claro, es, por decirlo así, plata fresca de los grandes grupos económicos que están allí para efectos de su capitalización. O sea, si el fin del sistema AFP tiene un impacto en la economía general del país, o sea, y en las utilidades y en las tareas de servicio y productivas que tienen los grandes grupos económicos. Pero eso, bueno, eso es una anomalía, que un sistema de AFP haga eso. O sea, en algunas partes hay unos fondos de inversiones que se hacen con los ahorros previsionales, pero en general son además administrados por el Estado, van hacia actividades productivas súper seguras, digamos, pero en general, digamos, no se piensa de que se pueda hacer un negocio a partir de esos recursos. Eso es muy inédito, ¿eh? Y yo creo que está en el corazón del capitalismo neoliberal chileno. O sea, me atrevería a decir que incluso es la parte más esencial que tiene. O sea, y por lo tanto yo creo que también ese mensaje de ese diputado no es a los ahorrantes. Oye, van a perder sus ahorros previsionales. No, es a todo el sistema económico que funciona con estos recursos frescos que está inyectando el sistema de AFP a los grandes grupos económicos del país. Y comparto lo que dice Francis. Yo creo que estamos frente a un empresariado, no voy a usar la palabra provinciano, porque soy de provincia y porque Francis también lo es. No, poco, bueno, egoísta por un lado y poco cosmopolita, porque se están produciendo cambios importantes, llamémoslo, en el capitalismo global. O sea, esto del G7, el discurso de Biden. Yo creo que en general el mundo capitalista viene un poco de vuelta al neoliberalismo. Viene un poco de vuelta o sea, se dio cuenta que la globalización a todo trance genera los Trump. Y que no existan mayores niveles de equidad generan todas las revueltas sociales que cruzan hoy día el mundo. O sea, yo creo que ahí hay una transformación dentro del capitalismo, en que se van dejando de lado algunas concepciones que dominaron las últimas 4 décadas. Yo creo que eso es bien sintomático y hay que seguirlo, y es muy raro que nuestra derecha no se haga cargo de esas lecturas internacionales de lo que está sucediendo. Porque además yo creo que ¿por qué también el G7 toma esas medidas? Porque las grandes fortunas han seguido creciendo durante la pandemia. Y en Chile también. O sea, les ha convenido, les ha salido beneficioso la pandemia, mientras la mayoría de la gente se ha empobrecido. Hay un grupo de personas en el mundo que ha seguido ganando plata. Bueno, es un momento obviamente de solidaridad y hay un problema de gobernanza mundial en cada país que yo creo que obliga a ir nuevamente hacia políticas más, llamémosle keynesianas, de gasto público, de solidaridad. Yo creo que estamos viviendo ahí una transformación
dentro del capitalismo, en que van quedando atrás las formas más neoliberales, las fórmulas más neoliberales que dominaron las últimas décadas. Sí, bueno, a propósito de lo que dice Ernesto, hay varias rarezas y particularidades en la derecha chilena, algunas las hemos comentado y bueno, es un tema al que recurrimos en muchas ocasiones. Son las 9:28, es momento de cerrar esta parte de Radioanálisis, agradecerles como siempre Ernesto Águila, un abrazo grande, un abrazo virtual para ti, que tengas una excelente semana. Gracias, Montserrat, Pato, Lo mismo, Francis. Gracias, Ernesto. lo mismo Francis, que estés muy bien. Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo.